Bien chicos, ahora vamos a empezar con esta séptima clase del curso de geografía. Ahora vamos a hablar, si ustedes recordarán, las dos clases anteriores hablamos de geodinámica interna. ¿Sí? En esta clase ya vamos a empezar a hablar sobre la geodinámica externa y también vamos a dedicar dos clases completas para hablar sobre los tipos, ¿sí? Cómo se dan estos procesos de geodinámica externa. A ver, primero vamos a recordar qué era la geodinámica. Es una rama de la geología que estudia los procesos que alteran la estructura de la corteza terrestre. Ahora, si ustedes recuerdan, la corteza es una de las capas de la Tierra. ¿Sí? Teníamos el núcleo, teníamos el manto y luego teníamos la corteza. Entonces, la geodinámica estudia los procesos que la alteran. Y si ustedes recordarán, las clases anteriores eran geodinámica interna. O sea, estudiábamos los procesos internos que deformaban la corteza. ¿Sí? Y hablamos, claro, hablamos del vulcanismo, del diatrofismo. Todo eso era interno, era debajo de la corteza. Ahora vamos a hablar sobre la geodinámica externa, que como su mismo nombre lo dice, son procesos externos a la corteza. ¿Sí? El primer proceso que vamos a estudiar que alteran la corteza es la meteorización. ¿Sí? Esto depende más de las rocas, habla más del sentido de las rocas. Conjunto de procesos de alteración y fragmentación de la roca superficial o del suelo. Carece de movimiento, traslado o acarreo. Es in situ. A ver, profe, ¿qué significa esto? Significa que este tipo de proceso de deformación, de alteración de las rocas, es en el mismo lugar, o sea que no se mueve. Carece de movimiento, traslado o acarreo. Es in situ. Eso de in situ significa en su sitio, o sea que no se mueve, o sea, estático. ¿Sí? Estos procesos dependen del clima y de la naturaleza de las rocas. Claro, va a depender de esos dos factores son los principales. El clima y la naturaleza de las rocas. A ver, este grafiquito se lo voy a explicar ahorita. Primero vamos a hablar de los tipos de meteorización, porque existen dos. Uno es el tipo mecánico y el otro es tipo químico. En el tipo mecánico, las rocas simplemente se deforman por acción del calor, frío o la humedad en el aire. Listo, esos tres factores son los que alteran la roca en el tipo mecánico, por si acaso. Solo el calor, la humedad en el aire. A ver, vamos a ver, este gráfico es lo que justamente explica el tipo de meteorización mecánica. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta en este gráfico, a ver, expresa esto. Acción del sol. De día, el calor hace que las piedras se hinchen, se dilaten. Y de noche se contraigan, o sea que se achiquen. Pero, profe, yo nunca he notado que una piedra de día esté más hinchada que en la noche. No, pues estas deformaciones son mínimas, casi imperceptibles. ¿Sí? Pero se da tan seguido, se da día y noche, día y noche. Imagínate, pues, la piedra se hincha, se contrae, se hincha, se contrae bastantes veces. Pasan bastantes días, meses, años, ¿sí? Décadas. Entonces, todo ese cambio de tamaño de la roca que produce que se rompa y se vuelve en partículas, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá la piedra simplemente, ¿qué ha habido aquí? Movimiento nada más, ¿cierto? Ha habido solo movimiento interno, ¿sí? No ha habido ningún tipo de alteración química ni nada. Entonces, este tipo de meteorización por eso se le llama mecánica, porque simplemente es cambio en la forma de la roca, ¿sí? Por termoclastia es por acción del calor y gelifracción o crioclastia que es por acción de congelamiento del frío, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta en el tipo mecánico, la roca se rompe, se pulveriza, pero por los cambios de temperatura, ¿sí? Ahora, en el tipo químico es distinto, porque en el tipo químico no interviene lo que es esto, sino que hay alteración química en la roca. Eso ya tiene que ver con las reacciones químicas y todo eso. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que las piedras, hay ciertos tipos de piedras o ciertos tipos de rocas que pueden reaccionar con el agua o que pueden reaccionar también con lluvia ácida, porque en ciertas partes del mundo, o incluso en cualquier lado, en realidad puede darse lo que son las lluvias ácidas, que son un tipo de lluvia en el cual las gotas que caen no son alcalinas, sino que son ácidas, como lo dice su nombre. ¿Sí? Ahora, eso hace que a las rocas, ciertas rocas, en realidad no todas, pues no todas, reaccionen con eso.
¿sí? Y no solo con esos factores de la lluvia, también puede ser con el agua o con también incluso cosas que desecha el mismo hombre, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener la hidratación, la hidrólisis, la oxidación, carbonatación. Y estos nombres raros son reacciones químicas, ¿sí? Todas estas son reacciones químicas. Entonces, para diferenciar los tipos de meteorización, tenemos que saber que en la mecánica no hay cambio químico en las rocas, solamente cambio físico, ¿sí? Por eso se llama mecánica. Simplemente hay cambio físico en el tamaño, tal, así. Pero en cambio en el químico sí hay reacciones químicas de por medio que alteran la roca. Entonces por eso tenemos que aprender a diferenciar entre esos dos tipos, mecánico y químico. Y bueno, en este tipo que de acá que les dije es mecánico, pues, porque acá simplemente se mueve la piedra. Ejemplos de meteorización química son muy complicados de explicar, pero solamente deben entender eso, que se altera los componentes químicos de la roca, ¿sí? En cambio en la mecánica no. ¿Bien? Entonces este sería el primer proceso del cual hablaríamos en esta clase. En la siguiente ya vamos a hablar de otro proceso y también va a tener sus tipos. Entonces ya les enviaré una actividad como siempre con unas preguntas sobre este tema y esto sería todo.